Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado a miles de corazones, una historia de amor, de superación y de cómo las adversidades pueden fortalecer los vínculos más profundos. Si eres fanático de las historias que te tocan el alma, prepárate, porque hoy hablaremos de cómo una enfermedad inesperada unió a dos grandes estrellas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que revolucionó las redes sociales y que muchos seguimos soñando con ver juntos de nuevo. Vamos a desgranar los detalles, los rumores, y lo que realmente se sabe sobre este capítulo tan intenso de sus vidas y de su relación. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las historias más fascinantes y los temas que a ustedes más les interesan. Durante un tiempo el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir estuvo en boca de todos, no solo por su talento en pantalla, sino por la palpable química que desbordaban. Después de compartir protagonismo en la exitosa serie Erkenci, los rumores de un romance no tardaron en surgir. Al principio, como suele pasar en el mundo del espectáculo, intentaron mantener su relación en un plano privado, pero la intensidad de la conexión entre ellos era tan evidente que era difícil ocultarla. La prensa y los fans estaban ansiosos por confirmación, y cuando ésta llegó, el torbellino de atención se intensificó. Sin embargo, la vida, como sabemos, a veces nos presenta desafíos inesperados, y justo cuando su relación parecía consolidarse y florecer, surgió una noticia que puso a prueba su fortaleza como pareja. Se empezó a hablar de que Can Yaman había enfrentado un problema de salud. Las primeras informaciones eran confusas y a menudo alarmistas, lo que, por supuesto, generó mucha preocupación entre sus seguidores. En medio de esta incertidumbre y con la atención mediática puesta en su estado de salud, fue Demet Özdemir quien, según muchos, se convirtió en su principal apoyo. Recordemos que la enfermedad, sea cual sea su naturaleza, puede ser un momento de profunda vulnerabilidad. Y en esos momentos el amor y el cuidado de quienes nos rodean cobran un valor incalculable. Se dice que Demet, a pesar de la intensa presión mediática y de sus propias agendas, estuvo incondicionalmente al lado de Can. Las fotografías que se filtraron en aquel entonces, aunque pocas y a menudo tomadas a distancia, mostraban a Demet visitando a Can, transmitiendo una imagen de preocupación genuina y de un apoyo inquebrantable. Estos gestos, aunque simples, decían mucho más que 1000 palabras. No se trataba solo de una pareja de moda, sino de dos personas que, al parecer, se preocupaban profundamente la una por la otra en las circunstancias más difíciles. La forma en que la pareja manejó esta situación fue para muchos una demostración de amor y compromiso. En lugar de distanciarse ante la adversidad, parecieron acercarse. La enfermedad de Can, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en un catalizador para que su relación se hiciera más fuerte y visible. Si bien es cierto que en el mundo del espectáculo las apariencias pueden ser engañosas, los actos de cuidado y presencia de Demet en un momento tan delicado para Can resonaron fuertemente en el público. Se hablaba de una conexión que iba más allá de la fama y el brillo de las cámaras. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Can, pero también de admiración hacia Demet por su lealtad. Los fans, que ya los habían apoyado como pareja en la pantalla, ahora los apoyaban en la vida real, celebrando su amor en medio de la adversidad. Fue un momento en el que la empatía y la admiración se mezclaron, creando un ambiente de cariño colectivo hacia ambos. Ahora, ¿qué implicó exactamente esta enfermedad para su relación? Si bien los detalles específicos de la dolencia de Can Yaman nunca se revelaron por completo al público, el hecho de que Demet estuviera presente y lo apoyara activamente sugirió una intimidad y una confianza que iban más allá de una simple relación superficial. En muchas culturas y especialmente en la turca, la familia y los seres queridos juegan un papel fundamental en los momentos de enfermedad. La presencia de Demet en este contexto fue interpretada por muchos como una señal de que ella era vista como parte de ese círculo íntimo, un pilar fundamental en la vida de Can. Las entrevistas y los comentarios posteriores de ambos, aunque a menudo discretos, dejaban entrever la profundidad de su vínculo. Hablaban de respeto mutuo, de admiración profesional, pero también de momentos de conexión personal que solo se forjan en la convivencia y en la superación de obstáculos. La enfermedad fue sin duda uno de esos momentos clave que ponen a prueba los cimientos de cualquier relación. Y por lo que vimos y se comentó, los cimientos de su relación se fortalecieron.
Es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo objeto de escrutinio público, y lo que se presenta a los medios no siempre refleja la totalidad de la realidad. Sin embargo, la narrativa que emergió de esta etapa de sus vidas fue la de un amor que floreció y se consolidó ante la adversidad. La enfermedad de Khan, que pudo haber sido un punto de quiebre, se convirtió paradójicamente en un momento que los unió aún más. Demet Özdemir no solo demostró su amor a través de gestos públicos, sino que, según se desprende de las reacciones y los comentarios de la época, ofreció un apoyo silencioso pero poderoso, que fue fundamental para Khan en su proceso de recuperación. Esta historia nos enseña varias cosas. Primero, que el amor verdadero no teme a las dificultades, sino que se fortalece con ellas. Segundo, que el apoyo incondicional de la pareja es uno de los pilares más importantes para superar cualquier obstáculo, especialmente uno tan delicado como una enfermedad. Y tercero, que a veces los momentos más difíciles de la vida son los que nos revelan la verdadera fortaleza de los vínculos que compartimos. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de su experiencia, nos brindaron un ejemplo conmovedor de cómo el amor puede ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La forma en que Demet estuvo presente para Khan durante su enfermedad fue ampliamente interpretada como una prueba de su profundo afecto. No se trataba solo de estar físicamente allí, sino de ofrecer consuelo, fortaleza y la seguridad de que no estaba solo. En un mundo donde las relaciones a menudo parecen efímeras, este tipo de demostraciones de lealtad y amor verdadero dejan una huella imborrable. Y es fascinante analizar cómo estos eventos públicos, aunque privados para ellos, pueden tener un impacto tan grande en la percepción de sus fans. Vimos a través de los medios cómo la enfermedad de Khan se convirtió en una preocupación colectiva, y cómo la respuesta de Demet fue vista como un acto de heroísmo romántico. Esta conexión emocional entre las celebridades y su audiencia es algo único, y en este caso, reforzó la admiración que ya sentíamos por ellos. Para concluir, la enfermedad de Can Yaman no fue solo un evento de salud, sino un punto de inflexión que demostró la profundidad y la fortaleza de su amor con Demet Özdemir. Ella estuvo a su lado brindándole el apoyo incondicional que él necesitaba, y juntos salieron de esta difícil etapa aún más unidos. Su historia es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es capaz de superar cualquier desafío. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta mirada profunda a la historia que unió a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo la adversidad puede ser un terreno fértil para que el amor florezca y se fortalezca. Hemos recordado los gestos de apoyo y cariño que demostraron, y cómo esto resonó en todos nosotros. Si algo nos queda claro, es que su vínculo fue mucho más allá de una relación mediática, fue una conexión real que se puso a prueba y salió victoriosa. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible y lo que nos inspira a seguir buscando y compartiendo estas historias tan especiales. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les conmovió la forma en que se apoyaron? ¿Creen que este evento fortaleció su relación de manera definitiva? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre leo y aprecio cada una de sus opiniones. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, les pido encarecidamente que le den a ese pulgar hacia arriba, que compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.